Muy buenos días, hermanos. Buenas tardes ahí en Perú. Es un honor y privilegio estar con ustedes, predicando sobre cómo podemos cultivar un corazón de un siervo. Cuando yo entré en el ministerio, yo tenía un título muy elevado. Estudié mucho la Biblia. Y mi esposa y yo recién nos casamos y fuimos a una iglesia de como 250 personas. Y yo era el copastor de esa iglesia. Y me acuerdo cuando entré en la iglesia, yo pensé que con el título que tenía, con el poder que tenía, con los estudios, con el carisma, todo lo que tenía, yo pensé que iba a cambiar el mundo. Y entré en el ministerio. Y el pastor principal de esa iglesia me dio una oficina en el fondo de la iglesia. Nadie me veía. Y él también me dio trabajitos en la iglesia. Tenía que buscar el correo. Tenía que ayudar a la gente limpiar sus casas. Limpiar sus casas. Yo soy un pastor con un buen título. ¿Cómo voy a ir a limpiar una casa? Yo soy el gran Jeremy, el predicador que ganaba premios. ¿Y me haces limpiar una casa? Y nunca me he olvidado lo que me dijo el pastor. Me dijo, Jeremy, yo aprecio mucho tus títulos, tu educación, tu formación, todo lo que tú tienes. Pero tú sabes algo, en el ministerio somos siervos, nada más. Somos siervos, nada más. Esas palabras me mataron. Somos siervos. Pero ¿por qué tantas personas no se ven así? Entran en el ministerio, tratan de ministrar en la iglesia y quieren ministrar en su manera, pero no quieren ministrar como Dios quiere que ministremos. Somos siervos. Qué buenas palabras. Y en esta noche yo quiero mirar un pasaje que nos ayuda a cultivar un corazón de un siervo. Yo estoy en el ministerio ahora más de 20 años. Y yo doy gracias a Dios por estas palabras, que somos siervos. Porque me hicieron enfocar bien en lo que el Señor quiere de mi vida. Y si tienen sus Biblias, les pido que las abran en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a mirar cómo podemos nosotros cultivar un corazón de un siervo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le va a animar que siga adelante y que haga lo que Dios quiere que haga. Y que sea un siervo. Esa es la clave. Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que vemos la primera cosa que necesitamos para cultivar el corazón de un siervo. Necesitamos el poder de Dios, el poder de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Quiero que seas fuerte, Timoteo. Quiero que sigas adelante. Necesitamos poder para ministrar. Pero Él no dice, sé fuerte en el ministerio. Él no dice eso. Él dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo sabía y vivía las palabras que decía, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Después en 2 Timoteo, en 1 Timoteo, él dice a Timoteo, yo doy gracias a Dios, quien me fortaleció, poniéndome en el ministerio. Necesitamos fuerza. Dice ahí en versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La palabra esfuérzate es un mandato, pero es un mandato pasivo. No es algo que nosotros podemos producir. Necesitamos algo o alguien para darnos esa fuerza. Y es interesante como él dice ahí en versículo 1, esfuérzate en la gracia. La gracia. Cuando nosotros pensamos en gracia, pensamos en la salvación. Somos salvos por la gracia. Es algo inmerecido, es algo que uno no puede ganar por sus propias obras. Es algo que el Señor nos da. Es un regalo. Cuando Él dice, esfuérzate en la gracia, está diciendo la misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos ayuda a ministrar o servir. En otras palabras, hay poder de Dios para servir y cumplir lo que Él quiere que hagamos. Hay poder. Yo me acuerdo la primera vez que pisé el hermoso país de Perú. Yo tenía 22 años. Y yo estudié el castellano. 5 años estudié el castellano. Yo podía leer el castellano. Pero hablar, eso era otra cosa. Y cuando llegué a Perú me sentí incapaz de poder hablar con la gente. Y fui para ministrar y predicar el Evangelio. Y yo me acuerdo la primera prédica. El primer sermón que prediqué en Perú, leí todo. Hermanos, quiero que abran sus Biblias y vamos a estar. Y prediqué un pasaje en el Antiguo Testamento. Yo no podía pronunciar las palabras. Me sentí incapaz. Me sentí sin poder. Pero algo pasó. Entre más fui para ministrar, entre más fui para testificar, entre más fui para hacer las cosas de Dios, más poder había. La gracia de Dios. Y yo por la gracia de Dios podía tocar puertas ahí. Ministrando en la iglesia bautista Getsemaní, yo podía tocar puertas y predicar el Evangelio. No sabía mucho castellano, no sabía cómo pronunciar muchas palabras, todavía no sé, pero no sabía en ese momento. Pero podía sí, por el poder de Dios, predicar el Evangelio. Y doy gracias a Dios, como Dios utilizó su palabra para impactar vidas. Tenemos un cartel en nuestras casas ahí, un cuadro ahí, que dice, Dios nunca nos va a llamar a hacer algo
sin darnos el poder para cumplirlo. Quiero que se fijan conmigo en 1 de Corintios 15:10. 1 de Corintios 15:10. Me encanta esto. Dice ahí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo doy gracias a Dios. Soy lo que soy por la gracia de Él. No merezco nada en esta vida. Y Pablo está diciendo que él era apóstol por la gracia de Dios. Como Dios lo utilizó, Pablo con todos sus defectos, con todas sus fallas, con todo lo que tenía en su vida. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y fíjense lo que dice ahí. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Que hay muchos creyentes que tienen el poder de Dios para servir, pero no lo usan. Qué triste es eso. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, él dice, yo he trabajado, he hecho un montón de cosas. Él fundó muchas iglesias, él hizo muchas cosas, él predicó el evangelio a mucha gente, pero él no, la gracia de Dios con él. Y hermanos, si quieren ver la gracia de Dios contigo, tiene que servirle. Y hay poder. Hay poder para predicar, hay poder para testificar, hay poder para servir y limpiar el baño. Dice ahí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Volviendo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Yo aprendí esto en Perú, cuando Dios me utilizó para testificar y hacer cosas, aunque no podía hablar bien el idioma. Pasaron como 10 años. Y Dios me llamó a Argentina para fundar una iglesia. Argentina. Yo aprendí el castellano en Perú. Y ahora tengo que ir a Argentina y tienen otro castellano. ¿Cómo andás, chabón? ¿Cómo andás, che? ¿Qué te pasó? Y otros gestos que tienen. Otro idioma parecía. Tuve que aprender de nuevo todo. Y estuvimos en una ciudad que no tenía una buena iglesia que predicaba el evangelio. Y Dios me llamó a fundar una iglesia allí. Y cuando empezamos, me sentí incapaz. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo hago? Y fuimos a testificar toda la zona. Yo doy gracias a Dios, toda la zona. Fuimos a testificar y repartir folletos y tocamos puertas y dejamos folletos, creo que 4 o 5 mil casas. Y adivinen cuántas personas vinieron a la primera reunión de esos folletos. Una sola persona. Y él era testigo de Jehová.
No pegamos una, como decimos en Argentina. No pegamos una. Un testigo de Jehová venía. Y se quedó con nosotros casi 9 meses. Entonces vamos a ganar personas por enseñarles a inglés. Entonces repartimos folletos otra vez. Si uno quiere aprender inglés de un norteamericano gratis, pueden venir. 2 personas vinieron. ¿Cómo, Señor? Pero con el poder de Dios y por su gracia pudimos fundar una iglesia. Hermanos, Dios no está buscando hombres fuertes. Él está buscando personas que van a confiar en Él, en su poder. Y hay poder. Y para cultivar un corazón de un siervo, necesitamos depender de la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces oramos, Señor, no puedo, pero tú puedes a través de mí. Entonces úsame, Señor, para servirte. Necesito tu poder, Señor, para servirte. No me siento cómodo haciendo lo que el pastor me pidió, pero con tu poder puedo, Señor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. El segundo punto está en versículo 2. ¿Cómo podemos cultivar un corazón de un siervo? Vemos ahí en versículo 2, y esto es muy importante. No solamente necesitamos el poder de Dios, necesitamos pasar lo que hemos aprendido a otras personas. Fíjense lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Es una buena palabra eso. Encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿a qué? Para enseñar también a otros. Esto encarga. Muy interesante la palabra encargar. Significa poner en la mente y en el corazón de otras personas. Cuando nosotros enseñamos, no queremos simplemente enseñar la cabeza y entrar en la mente. Queremos que esa enseñanza empiece, que aprenda, ¿no? Que uno aprende la verdad y también que pase de la cabeza hasta el corazón. Timoteo, lo que has aprendido de mí, que tú pongas esa enseñanza en el corazón de otra persona. Eso es bueno. Hay que aprender la verdad. Hay que amar la verdad. Hay que andar en la verdad. Y lo que hemos aprendido, Dios quiere que lo pasemos a otra persona, que lo transmitamos a otras personas. Que no se quede ahí, que no se quede aquí, que lo pasemos a otros. ¿A quiénes? ¿Qué dice la Biblia? Encarga a hombres fieles, a hombres confiables, a hombres que van a hacer el trabajo que le das. Tenemos un joven en la iglesia, tiene 20 y pico de años, y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer durante la pandemia para ayudar la iglesia? Él sabía que no podíamos reunirnos
con mucha gente, que hay limitaciones y todo eso. Entonces le dije, ¿puedes limpiar el baño? Sin vacilar. Él dijo que sí. Y en los domingos vienen y limpiaba el baño él. Ese es un hombre confiable, fiel. Un hombre que va a hacer el trabajo que le das. Un hombre que no solamente aprende, pero pone en práctica lo que aprende. Una vez en Bellavista un hombre me venía y me decía, pastor, soy como una esponja. Me encanta cómo enseñes, estoy aprendiendo mucho, pero nunca pasó lo que aprendió a otras personas. Somos administradores y tenemos que pasar lo que hemos aprendido a otras personas. Dice ahí, a hombres fieles, pero no simplemente fieles. No solamente fieles. Es más, hombres confiables y también hombres o personas capaces de qué? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Personas que son capaces de enseñar a otros lo que han aprendido. Personas que van a tomar lo que ha aprendido y pasar eso a otra persona. Yo doy gracias a Dios que hay un hombre en la iglesia que siempre está tomando apuntes, siempre está escuchando con ansias, siempre está escribiendo todo lo que predico. Y después de la iglesia, después del culto, él va a su casa y pasa lo que ha aprendido a su suegro. Increíble. Un profesor mío me dijo una vez, necesitamos 3 tipos de personas en nuestras vidas todo el tiempo. Necesitamos un Pablo, una persona que nos enseña a nosotros. Necesitamos un Bernabé, una persona que nos anima y está ahí apoyándonos, animándolos. Y necesitamos un Timoteo, una persona para discipular, para pasar lo que hemos aprendido. Yo doy gracias a Dios en mi vida, ahora tengo un par de Pablos. Tengo personas mayores que están en el ministerio por años, que me enseñan a mí, que me enseñan cómo hacerlo. Yo doy gracias a Dios que tengo muchos Bernabé. Están en mi vida apoyándome, animándome, ayudándome. Y yo doy gracias a Dios que tengo Timoteos en mi vida. Que lo que he aprendido, puedo pasar eso a otras personas. Yo me acuerdo cuando estuve en el seminario hace 20 años atrás. Y mi profesor de teología me decía, Jeremy, cuando tú enseñes teología. Y yo pensé, cuando yo enseño teología, ¿cómo puede ser? Y cuando llegué a Argentina, empecé a enseñar teología. Lo que he aprendido de mi profesor, lo pasé a otros hombres. Si vamos a cultivar un corazón de un siervo, tenemos que transmitir lo que hemos aprendido a otras personas. Yo doy gracias a Dios que hay muchos materiales ahí, aún en castellano, que podemos usar. Por ejemplo, nosotros usamos los 10 pasos de discipulado, son buenísimos.
También he usado los fundamentos de la fe. Cuando empecé a ser pastor aquí, donde estoy ahora en la iglesia, yo enseñé los fundamentos de la fe por MacArthur a toda la iglesia en la escuela dominical. También lo uso personalmente con personas. Son buenísimos. Son los fundamentos de la fe. Y lo que he aprendido puedo pasar a otras personas. Si vamos a ser un siervo de Dios, cultivar un corazón de un siervo, tenemos que buscar personas que son confiables y también capaces de transmitir lo que he aprendido a otras personas. ¿Estás haciendo eso ahora? ¿Quién es tu Pablo ahora? ¿Quién es tu Bernabé? ¿Quién es tu Timoteo? Que ores a Dios y que le pidas, Señor, dame un Timoteo. Primero dame un Pablo para que yo pueda aprender. Y espero que ese Pablo sea tu pastor, por lo menos. O si eres pastor, a una persona que está en el ministerio por años que te está enseñando todavía. Después un Bernabé, después un Timoteo. Ahora alguien dice, yo quiero ser siervo. Tengo el poder de Dios. Tengo personas para predicar y enseñar que van a pasar esa prédica a otras personas. Yo quiero ser un siervo. Con ese deseo. Porque todos nosotros queremos ser siervos hasta que nos tratan como siervos. Y ahí ya no queremos ser siervos. Porque un siervo muchas veces nos tratan como un trapo de piso. Y nos abusan. Y nos usan para sus propósitos. Y decimos, si el ministerio es así, yo no aguanto más eso. Si voy a servir y la gente no dice gracias, a la gente no se aproveche de mis enseñanzas, ¿para qué estoy enseñando? Pablo sabía eso. Él decía una cosa. Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. Quiero mostrar algo. 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 15. Dice esto. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo decía, yo voy a hacer todo lo posible por tu bien, por tu bienestar. Pero fíjense lo que él dice ahí en la última parte de este versículo. Aunque amándoos más, sea amado que menos. Cuando uno tiene un corazón de un siervo, muchas veces la gente abusa eso. Y amamos a la gente, pero la gente no nos ama a nosotros. ¿Y ahí qué hacemos? Pablo sabía eso. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo, él va a decir, Timoteo, necesitas la gracia de Dios. Necesita también personas para pasar lo que has aprendido de mí. Pero también, Timoteo, necesitas perseverancia. No solamente poder y personas, perseverancia.
Porque el ministerio no es fácil. El servicio no es fácil. Y muchas veces las mismas personas que estamos sirviendo son las mismas personas que nos atacan a nosotros. Tenemos un director de música ahora que él trata de tener un buen equilibrio. No quiere música mundana, pero tampoco quiere quedarse en el pasado mucho, entonces trata de tener un equilibrio. Pero cada vez que él trata de introducir una canción nueva, la gente mayor le ataca. Y cada vez que él quiere cantar las canciones que son buenas y todo eso en el pasado, la gente nueva le ataca. Es impresionante. Perseverancia. ¿Cómo lo hacemos? Él da 3 ejemplos. Fíjense, en versículo 3 al 6. Él dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, sufre las cosas que van a pasar. Cuando uno tiene un corazón de un siervo, va a sufrir. Los malentendidos, las críticas, lo que sean, va a sufrir. Pero necesitamos ser como un buen soldado. La vida es una batalla. Y tenemos 3 enemigos. La carne, el mundo y Satanás. Y lo que Satanás usa son las distracciones. ¿Saben por qué la mayoría de la iglesia no sirve a Dios? Es porque hay mucha distracción en la vida. Y en vez de tener una vista vertical, sirviéndole a Dios, tiene una vista horizontal. Vive para la cosa de este mundo. Y un buen soldado, ¿qué dice la Biblia ahí en versículo 4? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otras palabras, un buen soldado no se mete en las cosas temporales. Tiene un solo enfoque, agradarle al que lo tomó por soldado, nada más. Su buen enfoque es en eso. Y hay muchas distracciones en este mundo. Pero no deja que esas distracciones le impida a servirle a Dios. Fíjense lo que dice. No se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para que tengamos perseverancia, necesitamos entender eso. Hay muchas distracciones en este mundo. Pero tenemos que agradarle a una sola persona. Se llama Jesucristo. Y nosotros podemos meternos en esas distracciones porque Satanás usa cosas buenas como deportes, como el trabajo, que la gente se mata trabajando. La gente se mata con los deportes, tiene tiempo para esas cosas, pero no tiene tiempo para Dios. Nosotros tenemos que agradarle a Dios. Y un buen soldado tiene una buena dedicación. Fíjense más, el otro ejemplo. Un atleta. Y también el que lucha como atleta. Bueno, ahora soy técnico de 2 deportes. El tenis y también el béisbol. Ahora en Perú no juega. Los peruanos no juegan las 2 cosas. Tenis sí de vez en cuando, pero el béisbol casi no existe ahí.
En Argentina juega el tenis. El béisbol no tanto. Y yo podía jugar el tenis con los hermanos, con algunas personas, con un amigo mío ahí. También jugamos al racket. Fue bueno. ¿Saben que para jugar un deporte hay reglas? Y para ser coronado, que dice ahí, uno necesita luchar legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a ser un siervo de Dios, hay parámetros que tenemos que seguir y se llama la palabra de Dios. No podemos servir en nuestra manera. Tenemos que servir como Dios dice en la Biblia. En otras palabras, yo tengo que servir como Dios ha escrito aquí en la Biblia. Y hay muchos siervos que dicen, yo quiero ser siervo de Dios, pero yo voy a hacer eso a mi manera. No, es así. Tenemos que luchar, y esa palabra, agonizar, legítimamente. Tener una disciplina bíblica para ser un siervo. Tener una dedicación como un buen soldado. Tener una disciplina como un atleta que sabe lo que puede comer, no puede comer, cómo necesita dormir, cómo hacer las cosas y también obedecer las reglas de ese deporte. Nosotros tenemos que servir en la manera que Dios quiere. Y después da otro ejemplo, un labrador. Alguien que vive en el campo. Es interesante que mi hijo mayor quiere vivir en el campo, no le gusta la ciudad. A mí me gusta, me encanta la ciudad. Yo necesito gente. Él quiere campo, quiere vacas, quiere cosas así, caballos. No me gusta eso. Pero yo voy a decir algo, el trabajo de un labrador es cansador. Fíjense lo que dice ahí. El labrador para participar de los frutos debe trabajar ¿qué? Primero. La palabra trabajar es trabajar hasta cansancio, donde no tiene fuerza. Donde uno no da más. El servicio es así. Es impresionante que antes yo manejaba un camión y yo tenía que repartir paquetes y hacer cosas así. Y yo podía trabajar 12 horas sin descansar nada. Ahora estoy aconsejando, predicando, haciendo otra cosa. Y ese trabajo me mata. Yo le cargo. Estoy bromeando con la gente en Perú porque me están pidiendo prédica tras prédica y cosas así. Yo doy gracias a Dios por el privilegio, pero le voy a decir algo. Después de una prédica como esta, me mata eso. Es cansador. ¿Saben por qué es cansador? Porque a veces no vemos el fruto inmediatamente. Y él dice, para participar en los frutos debe trabajar primero. Y uno no quiere ser siervo porque no ve los frutos ya. Pero los frutos vienen después. Y nunca se sabe cómo Dios va a usar nuestro ministerio. Yo me acuerdo una reunión que tuve con una pareja en Argentina. La esposa me escuchaba, el marido no quería escuchar nada. No quería participar. Se sentaba ahí, nada más, así, con los brazos cruzados, así. No hacía nada. Yo le pedí que leyera una cosa y no leyó nada. No quiso leer. Yo fui de esa casa
Bueno, gracias a Dios la esposa hizo una profesión de fe, pero el marido nada. ¿Y saben lo que pasó? Pasaron como 2 o 3 meses y el cuñado de ese hombre me escribe y me dice, Jeremy, ese hombre está en la iglesia ahora, aceptó a Cristo cuando hiciste esa visita. Yo dije, no, pero no quiso leer, ¿qué pasa? ¿Cómo aceptó a Cristo? Jeremy, no entiendes, él no sabe leer, por eso no leyó. Pero él escuchó cada palabra que decías. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Eso fue más de 10 años y él sigue estando en la iglesia. Hermanos, no vemos los frutos inmediatamente. Pero para ver el fruto, tenemos que trabajar primero. Tenemos que ministrar primero. Tenemos que servir primero. Y hay poder, la gracia de Dios. Y hay personas que podemos encargar lo que hemos aprendido a ellos para que pasen eso a otra persona. Pero tenemos que tener perseverancia. Como un buen soldado. Una dedicación. Como un atleta. Una disciplina. Y como un labrador. Una devoción. Y de ahí vemos cómo Dios hace su obra. ¿Tienes el corazón de un siervo? ¿Por qué no ahora donde estás? Le pide al Señor que te dé un corazón que depende de su poder. Que pase lo que tú tienes a otras personas, que tenga perseverancia. Y decirle al Señor, he aquí, estoy aquí a tu disposición, a hacer todo lo que tú quieres que haga. Vamos a orar. Donde estás ahora, en tu corazón, delante de Dios, ahí expuesto. ¿Tienes un corazón de un siervo? ¿Estás dependiendo del poder de Dios? ¿Estás pasando lo que has aprendido a otras personas? ¿Estás siguiendo en el ministerio? ¿O tomaste un paso acostado o atrás? Y ahora no estás haciendo nada para Dios. Yo sé que estamos en una pandemia, pero todavía hay manera de servirles a otros. Podemos mandarles mensajes de texto, mensaje de voz, de audio para animar, para servir. Podemos estar ayudando, animando, sirviendo. Que el Señor nos use ahora para su gloria. Señor, te damos las gracias por estas lindas palabras en tu palabra. Ayúdanos, Señor, pedimos a cultivar el corazón de un siervo. Queremos ser útiles, Señor, para ti. Usa nuestras vidas. El labrador tiene que trabajar primero para ver los frutos, Señor. Entonces queremos trabajar. Queremos servir.
Aunque la gente nos trate como un trapo de piso, queremos seguir porque tenemos una sola persona para agradar. Y esa persona eres tú. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muchas gracias, hermanos, por el privilegio de estar con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y para su gloria. Amén.